Bueno, y ya estamos aquí con nuestra primera invitada, con la doctora Fabiana Sato. ¿Cómo estás, Hola Fabi? Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Encantada, como siempre, de estar acá, de acompañarte. Qué éxito el taller del fin de semana. Sí, la verdad que hermoso, mucho más tranquilos todos porque, como te había dicho, en un salón más grande, entonces uno no está limitado con las personas que por ahí se inscriben un poco a último momento, ¿no? Seguro. Y estuvo muy lindo, sí, muy lindo, muy Vi las sanador. fotos, vi los posteos, así que seguramente disfrutaron mucho y qué lindo estos encuentros tan sanadores. Así es, sobre todo para poder mirar de una manera nueva aquellas dinámicas y patrones que tenemos de repetición en la vida que no le encontramos la vuelta, como decimos a veces, ¿no? Estamos ahí enroscados Sí. en nuestro sistema y que Ujú. y cuando a veces también nos damos cuenta que eso sucede, pero como que no sabemos ¿Cómo salirnos. salir? Claro. Cómo ¿Cómo ir hacia cortar parece eso. cómo ir hacia otro, Sí. hacia otra, una solución o a un espacio nuevo, ¿no? Sí, y bueno, hoy traes un tema que nos pareció apasionante y que es esto de los hijos, padres e hijos y ese amor incondicional. De los hijos hacia los padres. De los hijos hacia los padres. Algo que todos nos planteamos al revés, ¿no? Que siempre Sí. pensamos que lo incondicional es del padre, de la madre hacia el hijo. Así es. Bueno, y esto es uno de los descubrimientos y una de las cosas que nos dice Bert Hellinger, ¿no? El gran desarrollador de las constelaciones familiares, que él fue psicoanalista, hizo muchas escuelas de psicología, desde la Gestalt, el análisis transaccional, la PNL, bueno, un hombre sumamente formado y en los últimos casi 40 años de su vida desarrolló las constelaciones familiares. Fíjate vos, a partir de los 60 años, él desarrolla esto que realmente nos trae como noticias y comprensiones de una profundidad tremenda de nuestro inconsciente y del inconsciente familiar. Como esto, ¿no? Él descubrió esto del amor incondicional de los hijos hacia sus padres trabajando con constelaciones, ¿no? Donde sabemos que se representa a los miembros de una familia, hay representantes que nos dicen a través de sus movimientos y de sus sensaciones corporales las dinámicas que están ocurriendo ahí en las relaciones de una familia, en los vínculos. Entonces ahí él descubre los órdenes del amor, que son los principios que rigen los sistemas familiares, los vínculos familiares, y entre todas esas dinámicas que fue descubriendo fue que, bueno, los hijos nacemos al servicio del sistema familiar, Okay. de lo que ya estuvo antes, ¿Y de cómo los sería grandes. eso? Explicanos, desmenuzanos, Bien, Fabi. entonces hay cosas no resueltas de mi mamá y mi papá con sus propios padres o con sus parejas anteriores, o de repente perdieron niños, no nacieron, o algún niño murió pequeño, ¿no es cierto? O hay hijos extramatrimoniales. Entonces, todo eso que te nombré pertenecen al sistema, por eso hablamos de sistema, no solo de familia, porque es mucho más amplio, claro. que lo que naturalmente llamamos familia. Claro, ¿no? que lo que y aparte al denominar familia a veces lo centramos en la casa. Exacto, los que viven, en los convivientes a veces. Se expande, ¿no? Es mucho más. Es mucho más porque están vinculados por sangre o por hechos, por los hechos que los vinculan. Por ejemplo, uno queda vinculado para siempre con una pareja anterior a la pareja actual. Hayamos o no tenido hijos juntos. Esa persona pertenece ya al sistema. Entonces, por ejemplo, cuando esa pareja anterior quedó, o ambos, ¿no? Que no quedó lograda esa separación, no están en un nivel de armonía como adultos y de respeto, respetando la relación que tuvieron, que seguramente no funcionó, por eso se separaron, pero no llegan a ese nivel de armonía. Entonces algo queda sin tramitar, sin llegar a completar. Nuestro mundo intrapsíquico y esta conciencia familiar inconsciente necesita que todo se complete. ¿Y cuándo se completa? Cuando lo que está separado se une, cuando lo que entró en conflicto llega a una resolución. Es cuando se cumplen esos órdenes del amor, sí. Okay. Bueno, y ahí cómo entran los niños. Un niño de la nueva pareja se identifica, por ejemplo, con una pareja anterior del padre o de la madre. ¿Qué quiere decir se identifica?
es como que inconscientemente lo ve, decimos, ¿no? Lo ve en su alma y se identifica, quiere decir que parte del destino, de la forma de ser de esa persona o de la emoción que esa persona tiene hacia su papá, por ejemplo, si era una primera esposa o novia del padre, parte de esa emocionalidad va a ser adoptada por el niño, ¿sí? Entonces va a tener sentimientos, por ejemplo, de ira contra su padre que son de su primera pareja. Los sentimientos de esa otra persona. Exactamente. Con la cual se vio identificada. Sí. Entonces, esto, en realidad, aunque parezca raro, es por amor. Es por amor sistémico, por amor grande, digamos. Pero es un amor ciego, ¿no? Porque no va, eso en sí mismo no trae una solución, pero sí muestra algo, hace un síntoma en la familia para que los adultos puedan mirar, porque ese niño va a tener una emocionalidad rara o miedo hacia su padre, por ejemplo, o enojo. Claro, ya una relación rara con exacto. O, por ejemplo, cuando nosotros, nuestra madre o nuestro padre no tuvieron un buen vínculo con sus padres, o murieron, serían nuestros abuelos, murieron muy temprano y nuestros padres eran chiquitos cuando murieron. Entonces decimos como que les faltó mamá o papá. Claro. Entonces un hijo va a ocupar ese rol, va a ser un poco padre, madre de la madre o del padre, ¿sí? ¿Y de qué forma nos damos cuenta? Porque tiene una actitud de, se arroga un lugar grande, muy grande. Claro, que no le corresponde. Que no le corresponde. Entonces puede ser crítico, le dice a los padres lo que tiene que hacer, o los rechaza, los juzga mucho, o también puede ser un estado protector, los cuida demasiado como si fuera un papá o una mamá, y como si los padres fueran niños. ¿Y cómo cortamos, digamos, todo eso? Bueno, ¿Cómo solucionamos o ubicamos nuevamente? Sí, y te quiero hablar de otra dinámica que es muy frecuente, de cuando en la pareja de los padres, alguno de los dos rechaza un poco al otro, también toma a un hijo como preferido o preferida, ¿no? Y ahí entonces soy la pareja de papá o la pareja de mamá, y estoy en un rol como de igual a igual. También tiene su dinámica y su comportamiento ese hijo, claro, ¿no? Cuando son los hijos chicos o adolescentes, por eso ahí está el amor incondicional. Aunque me cueste la vida, dice un constelador, un médico constelador alemán, Stefan Hausner, aunque me cueste la vida, yo hago eso por mi mamá, por mi papá. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que pongo en riesgo la salud, que me puedo enfermar, que me puedo morir, ¿sí? Y ese amor es un amor ciego porque me puede llevar a un lugar muy difícil como hijo. Y aparte todo esto a un nivel inconsciente. Esto es un nivel inconsciente. Y que el niño o el adolescente no se pueden salir por sí mismos. Entonces viven estas dinámicas inconscientes toda la vida, todo su desarrollo, todo su crecimiento. Cuando llegan adultos, ya esa dinámica te queda pegada hasta que te das cuenta y podés empezar a hacer algo diferente. Fabi, ¿y qué pasa si alguien que nos está escuchando, que te está escuchando mejor dicho, se da cuenta que en su hija o en su hijo ves como esas características que estoy diciendo, que estás ¿no? diciendo, Sí. como padre, por ejemplo, bueno, madre? eso es muy importante porque el adulto es el que tiene la responsabilidad de desarmar en lo que esté a su alcance la dinámica con los hijos. En lo que a mí respecta como madre, voy a ver todo lo que viene de mí y de mi sistema familiar para poder alivianar un poco las dinámicas en mis hijos. Y hasta cierto punto las de mi esposo, pero él tendrá que ocuparse de las de él, digamos, ¿no? Cuando no nos queremos hacer cargo, porque a veces el adulto no se quiere hacer cargo de esto, los papás y los mamás. Por eso Hellinger decía algo muy controversial, que es, estoy segura del amor incondicional de los hijos por los padres y no tanto del amor incondicional de los padres por los hijos. Porque muchas veces los padres decimos, vos hacelo por mí, o vos hace esto que yo necesito por mí, ¿sí? Y es una exigencia de que el hijo, en vez de desarrollarse y buscar su propio rumbo, se quede, acompañarme, se quede al lado mío, se quede, o que sea como puente de comunicación entre su padre y yo, porque no nos llevamos bien o no nos podemos hablar. ¿Cuántas parejas separadas hay que los hijos son el puente de comunicación entre padres e hijos porque ellos, adultos, no se hablan?
no hablan ni siquiera por los temas relacionados con el hijo. O sea, y eso a veces cuando ya llegan a cierta edad, donde, bueno, habla vos y solucionaba con tu papá o con tu mamá. Como que cuando no son tan pequeños, tal vez sí. Claro, el punto es que, primero, ¿qué fue antes que tener hijos? ¿Qué estuvo antes en la vida de esas personas? Primero fueron pareja, primero se encontraron. Esa unión, esa fusión de ellos, seguramente con amor en ese momento, dio origen a sus hijos. Entonces, primero está el vínculo de la pareja, luego está el vínculo con los hijos. Y eso también es otro desorden que tenemos en cómo construimos eso en nuestra psiquis, ¿no? Decimos, para mí lo más importante son mis hijos. El padre de mis hijos no tanto. Incluso se dice eso a veces de la propia pareja con la que uno sigue conviviendo y estando en pareja, ¿no? Sí. Y dice, para mí primero los hijos, él después no me importa, ¿no? Entonces, esto es muy típico de las mujeres también. Sí, totalmente. Sí. Entonces, darnos cuenta del peso que esto tiene para nuestros hijos, las consecuencias que tiene para nuestros hijos, nos invita a tomar una responsabilidad y una decisión. Cuando me empiezo a dar cuenta de eso, por ejemplo, todos tenemos estas dinámicas, lo que cambia un poco es la cantidad, por así decirlo, ¿no? De exigencia, la intensidad para ese hijo de diferentes implicancias, porque hay unas graves. Pasa a veces que en una familia donde hay varios hijos, varios hermanitos, viste, como que algunos viven ciertas responsabilidades que otros no, y que esos mismos padres le van... sí, yo digo que a veces esos hijos son como el embudo del sistema, digo yo, ¿no? Porque es como que muchas dinámicas recaen sobre alguno de los hijos. No es que los otros estén libres, nunca estamos libres, porque estas dinámicas, te cuento, Gaby, cuando las miramos así para conocerlas, también tenemos que aprender a respetarlas, porque fueron las que dieron origen a nuestra vida. Nuestros padres nos dieron la vida, hicieron lo que pudieron, y no es que hay que reprocharles a ellos. Nosotros como adultos tenemos que tomar las decisiones que están a nuestro alcance hoy, y es poder decir, por ejemplo, a papá y a mamá, bueno, hice esto internamente, ni siquiera tenemos que decírselo verbalmente. El trabajo más importante es interno, porque si no, lleno de palabras y de enojo y de reproches, y no hago el cambio profundo que necesito hacer adentro. Entonces, por ejemplo, un hijo adulto, es más, los niños, ya te decía, niños y adolescentes todavía están muy inconscientemente al servicio de esas dinámicas, aunque los adolescentes empiezan a moverse, a veces a través de ser rebeldes o de enojarse, de querer romper un poco la estructura que los limita, ¿no? Entonces podemos decir a nuestros padres con amor y con respeto, tomando la vida que ellos nos dieron, porque es así, nos dieron la vida, y eso es todo, es un montón, poder decirles, bueno, esto que hice para vos, quizás de tu mamá o de tu papá o de tu pareja, lo hice con amor, lo hice porque pude, porque evidentemente podemos, nuestra alma puede, tiene mucha fuerza también, pero ahora me doy cuenta que esto es muy pesado y que no me corresponde, estoy ocupando el lugar de la abuela, estoy ocupando el lugar de mi papá, y esa arrogancia tiene un malestar interno que como lo llevamos con ese amor ciego tan fuerte, no nos damos cuenta. Pero cuando nos podemos salir de ese lugar y decir, bueno, mamá, papá, gracias, y dejo con ustedes esto, o sea, dejo con ustedes el tema de pareja, no me meto más, y me voy hacia mi propia vida, pero con ustedes como fuerza, como respaldo, como padres, los tomo de esa manera, pero me permito dar ese paso interno de no tener que sostener a mamá como si fuera la mamá de ella, ¿no? O lo que esté faltando, ¿sí? Esto genera culpa, muchas veces genera culpa. Y muchas veces cuando los padres están en la dinámica de vos hacelo por mí, vos por mí, le dicen a los hijos, entonces hay enojo de parte de los padres, de que el hijo pueda hacer este movimiento. Pero ese movimiento correcto, ese movimiento que va a la fuerza de la vida va hacia adelante como un río. Entonces cuando el hijo o la hija se ponen en ese río de la vida, mamá y papá se acomodan y encuentran su propia fuerza. Y todo en un tiempito necesario se va acomodando. Exactamente. Incluso la culpa que nos da,
que se llama culpa de crecimiento, poder ir hacia lo nuestro, ¿no es cierto? Que no quiere decir no darle bolilla a papá y a mamá, o abandonarlos, o no atenderlos cuando son ancianos. No quiere decir eso. Cuando son ancianos, otra vez necesitan de nosotros, y no es lo mismo ayudarlos como si fuera otra vez su papá o su mamá, y tratarlos como niños, y no respetar su dignidad de adultos, que ayudarlos y acompañarlos como hijos. Claro. Con nuestros límites. Y ahí es difícil, ¿no? Es difícil eso que decís, de no tratarlo como si fueran niños, porque el anciano se va aniñando. No sé si se va aniñando, se va yendo, digo yo, se va yendo. Y no quiere hacer cosas que a veces queremos exigirle que hagan, ¿entendés? Entonces decimos que se empacan, que se retoban, que se enojan, pero porque no los respetamos. Porque ellos, si están todavía lúcidos, tienen decisiones que tomar. Por ejemplo, no quieren irse a vivir no quieren irse a vivir con los hijos o a otro lado, y quieren estar en su casa. Y te dicen, quiero morir en mi casa. Claro, ¿no? Porque es como alejarse de su vida, sus cosas. Y como nos da miedo perderlos, entonces los maltratamos, nos enojamos, o les exigimos que hagan determinada cosa, ¿no? Como que para que que sigan en la vida de la misma forma que seguían hace 10, 20 años atrás. Muchos tienen otra dinámica, algunos son muy activos y tienen mucha fuerza para seguir conectados, pero igual en algún momento vamos a partir, y muchos van entrando en esa quietud interna, en ese silencio y en esa ausencia también que provoca un poco la ancianidad. O están muy en sus recuerdos, o están muy con sus muertos. Sí. Ellos añoran mucho a todos los que partieron, y entonces tienen también muchos recuerdos de sus momentos felices, de la infancia, de con sus padres, con sus hermanos. Exacto, de esos momentos que tal vez 10 o 20 años atrás ni los recordaban, ni los tenían presente, pero es impresionante, al menos eso me pasó con mi madre, ¿no? Claro. Que en sus últimos años, 80 y algo, era recordar, pero se acordaba de esos detalles de... Así es. Y también ese pasar por ahí todo y traer todo eso, ¿no?, a su memoria. A veces se acuerdan más del pasado que de lo que está pasando ahora. Claro, y tiene que ver con su propio proceso de sanación también, ¿no? Porque van hacia atrás quizás para acercarse a un hermano con el que estaban capaz peleados, ¿no? Como para verlo con otros ojos y acercarlo en su corazón, aunque ese hermano quizás haya fallecido. Entonces, como que reven un poco su película de la vida. Y también la vida creo que nos da esa posibilidad de poder mirarla de otra manera, ¿no? De poder, no sé, hacernos cargo de lo que no nos hicimos cargo, o arrepentirnos, o poder decir, no sé, te amo. Y a veces hasta simplemente mirar, porque viste que en el día a día de la vida tantas cosas se nos escapan, y momentos importantes o emociones importantes. Así es. Hasta Totalmente. Que en algún momento te sentaste y comenzaste a mirar para atrás y a descifrar todo lo transcurrido. Así es, Gaby, así es. Bueno, esto es muy importante, entonces, estas dinámicas para tener en cuenta para nuestros hijos. Nosotros como hijos, ¿no? Mirar eso nos va a dar también una posibilidad de un vínculo, de sanar el vínculo con mamá y papá. Y eso va a repercutir con nuestros hijos. Pero si lo que tenemos más a mano y haciendo más síntomas en la vida, en la familia, es alguna cosa con nuestros hijos, por ejemplo, enfermedades, temas de la conducta, temas de adicciones, temas de graves, ¿no? También tiene que ver siempre con los padres y con los abuelos, digamos. Okay. Entonces, asumir esa responsabilidad y poder empezar a mirar esas dinámicas más conscientemente, nos va poniendo poco a poco en otro lugar, como adultos que nos hacemos cargo y que tenemos un amor grande, un amor lúcido que quiere
estar en un mejor lugar y poner en un mejor lugar a nuestros hijos también. Exactamente. Y no continuar viviendo como en ese dolor O automatismo sí, también. Exacto. Porque esto nos lleva a repeticiones, ¿no? Así como quizás la dinámica que descubrimos con nuestra mamá, nuestro papá, después de repente nos damos cuenta que también fue de ellos con sus padres y que de alguna forma la estamos viviendo con nuestros hijos. Entonces hay un mecanismo repetitivo, transgeneracional, que nos invita al cambio, a la transformación. ¿Sí? Me encantó. Mientras no lo logremos, seguiremos repitiendo. Repitiendo y repitiendo. Y eso va a ser en nuestros sobrinos, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros hermanos. Sí, así es. Se va dando en todo el sistema. Sí, es como ir a la escuela y no das la materia. Y no aprobarla. No aprobás. A mes, ya, pero a fin de abril. A fin de abril tenemos el último viernes, tenemos taller de constelaciones familiares grupal otra vez y en mayo comenzamos una formación para consteladores familiares completa de 27 módulos, o sea, mensuales. Ajá. Es una formación que exige un compromiso de formación de parte de las personas que quieran abordar este tema. Y otra formación cortita, en realidad no es una formación, es un curso de las fuerzas del amor en las familias, dirigido a padres, madres, docentes, abuelos, a todas las personas en general que le guste un poco profundizar en estas dinámicas que charlábamos hoy. Después te voy a traer la semana que viene temas de pareja. Vamos a hablar más del vínculo de pareja. Bien. Y entonces es conocer las fuerzas del amor, conocer estos órdenes o principios, nos sirven para tener una vida más plena, una vida más consciente, más armoniosa en nuestras relaciones, ¿sí? Como vos decías, sin tanto sufrimiento, sin tanta cosa enredada que no sabemos cómo desenredarnos. Exacto. ¿Sí? Cuando comenzamos a ver todo lo que pasa a nuestro alrededor y entender, también nos damos cuenta que todo se puede ir acomodando y se puede ir solucionando, ¿no? Así y que es. podemos vivir de otra manera, con otra calidad de vida. No solamente para nosotros, sino también para toda nuestra familia, para todo nuestro sistema. Sí, así es, Gaby. El movimiento de la vida en todos los ámbitos de la vida nos invita a transformarnos, desarrollarnos y cambiar. Así que ahí estamos. Cuando queremos quedar como duros, fijos y rígidos en alguna cosa, en mi postura, en lo que soy. En lo que soy, en la razón, o en lo que sea, vamos como en contra de ese movimiento vital, ¿sí? Perfecto. Y también tiene consecuencias para nosotros. Así que hay que ponerse en el flujo de la vida, en el río de la vida, y confiar que nos va a ir mostrando los caminos más adecuados para sanar nuestros vínculos y nuestra salud también. Me encantó, y la semana que viene entonces venimos con vínculos de parejas. Bueno, dale. Sí. Bueno, gracias, Fabi. Gracias, Gaby. Hasta el próximo lunes. Y nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.